Hola, hoy les voy a hablar de las etapas clínicas de la enfermedad, más específicamente del dengue. Entonces, hay que saber que pues el virus como tal se multiplica en los ganglios linfáticos y lo que hace es que se disemina a otros tejidos, ¿sí? O sea, como que se esparce por los otros tejidos. Esto a través del sistema linfático. Y obviamente también su medio de transporte también puede ser la sangre. En cuanto al periodo de incubación de la enfermedad del dengue, es decir, el tiempo en que la picadura y la aparición de los síntomas oscila más o menos entre 3 a 14 días, siendo usualmente de 3 a 7 días. Los primeros síntomas, lo más importante, en la forma clásica del dengue son fiebre y cefalea, o sea, dolor de cabeza. Esto que va asociado a mialgias. Entonces, esta etapa es la más frecuente en la mayoría pues, de los pacientes, aunque algunos hay que tener muy en cuenta que estos continúan hacia una etapa crítica, ¿sí? En la que pues hay un riesgo más alto de que el paciente pues pueda morir, ¿sí? Si no se trata a tiempo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En la que pues vamos a evidenciar que pues el dengue va dirigido a una lesión en cuanto a un órgano específico como encéfalo, miocardio, riñón o el hígado, ¿sí? En en las etapas clínicas de la enfermedad vamos a evidenciar es eso, lo que se pasa antes de lo que sucede, cada paciente pues como por dónde tiene que pasar o por qué etapas tienes que pasar para evidenciar una cefalea, perdón, un dengue, ¿sí? Que es los síntomas principales, como dije anteriormente, cefalea y en cuanto a como más tacto es la fiebre, ¿sí? Bueno, algo muy importante que hay que decir es que hay, digamos, bueno, en los primeros 9 días de la enfermedad se va a evidenciar una viremia, la viremia que se va a propagar hacia el paciente, ¿sí? Entonces, aquí es donde el hematocrito va a como a evidenciarse, como sí, como a hacer su papel, su función como tal dentro de las plaquetas. Entonces, esto acá vamos a generar, esta enfermedad genera deshidratación, donde hay que, digamos, como evidenciar como un choque hemorrágico. Y esto hay que tratarlo para hacer una reabsorción de líquidos, ¿sí? Eso es bastante importante. Luego de esto vamos a evidenciar que pues el dengue tiene como diversas formas clínicas, desde cuadros asintomáticos, ¿sí? Eso es bastante importante. Porque como saben, las enfermedades asintomáticas hay que tratarlas muy bien, porque uno puede decir el paciente no tiene nada de síntomas, chao, no tiene dengue, pero entonces hay que tratarlo y evidenciar muy bien cómo evoluciona esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad dinámica, ¿sí? Que a pesar de ser corta, de corta duración, más o menos de una semana, casi el 90% de los casos, ¿no? Se evidencia en una semana. Donde no se agrava, donde sí. Entonces, esto puede agravarse de manera súbita. ¿Qué significa de manera súbita? Que de la nada el paciente se va a agravar. Por lo cual, el enfermo necesita que el médico realice el seguimiento diario. Entre las formas graves que se puede iniciar en el paciente es que se destaca hepatitis, insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas y un choque. Entonces, hay que evidenciar que pues estos cuadros del dengue puede producir cualquier cuadro mencionado previamente, ¿sí? Esto es muy importante, bastante importante saberlo. Ahora vamos a hablar de una de las etapas, que es la etapa febril. ¿Qué es esto? Es la única etapa que la pasan la mayoría de los enfermos, ¿sí? Es como que sí o sí tienen que pasar los enfermos. Esta es variable en cuanto a su duración de tiempo. Se asocia a la presencia del virus en sangre, que se conoce como una viremia, ¿sí? Entonces, la persona enferma va a tener como sudoración, astenia o pues alguno de los de algún enfermedad no sino síntomas
como es el decaimiento, ¿sí? Toda esta sintomatología es transitoria de la enfermedad. Esta se caracteriza por fiebre alta que pues puede como caer durante el proceso de curación o pues puede también como sugerir agraviar al paciente o más o menos el cuadro. Entonces hay que tomar muy en cuenta, pues vuelvo y repito, esta etapa sí o sí el paciente tiene que pasar. La siguiente etapa es la etapa crítica, que pues coincide con la extravasación de plasma. Esta manifestación es grave, se evidencia choque, que se evidencia pues frialdad de la piel, pulso fusiforme, taquicardia e hipotensión. Esto puede presentarse hemorragias digestivas, alteraciones hepáticas y también quizás pues como una gravedad de otros órganos, ¿sí? Entonces, tenemos la etapa de recuperación. Esta etapa se hace evidente en la mayoría de los pacientes, en un 90% en realidad, y para ser exactos. En ocasiones hay un estado como de sobrecarga de líquidos, así como algunas coinfección bacteriana. Entonces nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es hacer como una reabsorción de estos mismos, ¿sí? Etapa de recuperación, se elimina el exceso de líquidos, como lo estaba diciendo anteriormente, que se haya como acumulado gracias a esta enfermedad. Se debe vigilar especialmente a los pacientes con cardiopatía, bastante importante, nefropatía o pues también las personas de la tercera edad o adultos mayores. Puede aparecerse una coeficiencia bacteriana, casi siempre pulmonar o no exactamente como un tardío, más o menos como de 10 días o más, ¿sí? Entonces, en cuanto al dengue grave, hay que tener muy en cuenta de que pues una de las principales complicaciones es el choque del dengue, que está presente pues en la inmensa mayoría de los enfermos que pues como que agravan y fallecen desafortunadamente. Evidenciamos acá hemorragias masivas, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar no cardiogénico, fallo múltiple de órganos y así mismo, ¿sí? Eso pues como tal, bien resumido es lo que se evidencia como en las etapas de esta enfermedad. Muchísimas gracias.